¿Qué es lo importante? Que las personas oraban a Dios mediante estos salmos y podemos conocer cómo es este camino de aquel que busca a Dios constantemente. Se puede ver en los salmos la humanidad, ¿no? De las personas cuando se dirigen a Dios, ya sea que esté bien o que esté mal, ya sea que estén en pecado o que estén caminando en santidad, ya sea que hayan caído o no, se puede ver esa humanidad, esa dependencia, esa búsqueda constante de Dios en este caminar que es el caminar cristiano. Entonces los salmos nos van a aportar mucha riqueza a nuestra vida, muchísima riqueza a nuestra vida y sobre todo a nuestra vida de oración. Van a aportar valor a nuestra relación con Dios. Si ven aquí en comunidad vamos a aprender, lo importante es que lo podamos aplicar en la intimidad, ¿no? En la intimidad de la habitación, en lo secreto, ahí poder orar al Señor y tomar el ejemplo, ¿por qué no?, de otros hombres que antes han buscado a Dios conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, con esa pequeña introducción, los invito a que vamos al Salmo 1. Les voy a compartir mi pantalla y si ustedes en sus Biblias también o en sus celulares o en medio digital que tengan pueden abrir su Biblia, excelente, va a ser mucho mejor. Y también ahí van a poder ver que comparto mi pantalla, pueden ver sus pantallas y también tienen lo que son las Biblias que las he puesto de forma paralela, ¿no? Está la Reina Valera, está la NTV, está la NBI, la Dios habla hoy, la TLA y la versión en inglés Christian, Christian versión. No recuerdo bien la traducción, pero bueno, ahí está. Entonces, si es que alguno no tiene su Biblia, aquí también nos vamos a guiar mediante esta tablita para comprender mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a iniciar viendo? Lo primero que vamos a iniciar es pues haciéndonos una pregunta, una pequeña pregunta. La pregunta es, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Yo sé que es temprano, hermanos, para comenzar a hacerse preguntas así profundas, pero es importante que nos hagamos esta pregunta en este momento. ¿Hacia dónde voy? Mi vida, el barco de mi vida, si yo estoy agarrando el timón, ¿a dónde me está dirigiendo? Hoy después del estudio, voy a hacer otras actividades, tengo tareas, tengo objetivos que realizar. ¿Hacia dónde me están llevando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Bueno, leyendo el pasaje de hoy vamos a poder un poco comprender hacia dónde estamos yendo o redirigir el camino que nos hemos trazado. Bien, vamos a leer. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, hermanos. ¿Alguien más podría leer en otra versión? Yo puedo leer la NTV. Muy bien, gracias. Adelante entonces el NTV y tal vez una versión más, así no nos extendemos mucho. Tampoco son muchos versículos, son solo 6. ¿Quién más, hermanos? Una persona más que pueda leer otra versión. Yo puedo leer la TLA. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Henry. Entonces comenzamos. Dice la Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Gracias, Henry. Gracias, Cali. Entonces, vamos a comenzar. Ahí les estoy mostrando otra imagen en la pantalla, si desean verla. Esta imagen dice que el Salmo comienza diciendo, bienaventurado quien no. Se va a enfocar un poco en lo negativo al principio. El Salmo dice, quien no hace esto será bienaventurado. Otra versión dice, qué alegre será, o qué dichoso será, o feliz el hombre quien no hace esto. Empieza primero por ese lado, ¿no? A veces otras cosas dicen, bienaventurado quien hace esto. En el caso del Salmo uno dice, bienaventurado quien no. Entonces nos vamos a enfocar primero en lo que no debemos hacer para ser bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Esta palabra viene desde el hebreo bienaventurado, que significa esta felicidad que no depende de las circunstancias. ¿Me entienden? Generalmente nosotros somos felices cuando las cosas salen bien, ¿no? Si hoy día las cosas salen bien, el clima está como me gusta, no ha habido problemas y si los ha habido los he solucionado fácilmente y las cosas han marchado como quisiera. Entonces estoy feliz, estoy de buen humor. Pero ¿qué pasa si no salen las cosas así? ¿Qué pasa si salen al contrario? ¿Qué pasa si mi jefe no me paga? ¿Qué pasa si suceden problemas? ¿No? Entonces dice que esta bienaventuranza que viene como bendición de Dios no depende de las circunstancias, es una bienaventuranza interna en el alma, en el espíritu, que a pesar que esté afuera un tornado, yo adentro estoy confiado, estoy feliz, estoy dichoso, estoy alegre, porque el Señor es mi refugio. Entonces, ¿cómo puedo obtener esta bienaventuranza? Aquí dice, quien no, primero dice, no sigue el consejo, no anduvo en el consejo de los malos, no estuvo en el camino o andan en compañía de los pecadores y no se ha sentado en la silla o no se junta con los burlones. Son tres consejos: no andar en el consejo de los malos, no caminar en el camino de los pecadores, ni sentarse en la silla de los burlones. Démonos cuenta que es algo progresivo. Primero es consejo, es decir, algo que escucho, ¿no? Luego camino, es decir, no solo escucho, sino me junto, empiezo a caminar el mismo camino que esta persona y después me siento en la silla, es decir, no solamente camino, sino comparto ya
que cuando alguien se sienta a nuestra mesa a almorzar, invitamos a alguien querido a la mesa, pues es porque ya hay cierta intimidad, ya hay cierta relación. Entonces, nos damos cuenta que desde el Salmo 1 nos presenta algo progresivo. Primero escucho, luego empiezo a caminar con esta persona y luego me junto, me siento en su mesa, me siento en su silla. ¿Y quiénes son los malvados, los pecadores y los burlones? Vamos a entender que los malvados, aquí como podemos ver en el tercer cuadro, los malvados son los que han rechazado a Dios. Se refiere específicamente a los que han rechazado a Dios. Aquel es el malo. ¿Quién es el malo? El que rechaza a Dios. No sabe de su existencia, pero lo rechaza, no lo quiere. El pecador, ¿quién es el pecador? El pecador es el que se ha apartado de Dios, sabe de la existencia de Dios, lo rechaza y además se aparta, ¿no? Es decir, yo no tengo un Dios que juzgue mi vida, por lo tanto me aparto y hago mi vida conforme a mí me parezca. ¿Y quiénes son los burlones? Los burlones son los que no tienen temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pues los burlones se hacen la burla de esto y se hacen la burla de Dios. Ellos son los que también de algún modo nos invitan a sentarnos en su silla. ¿Quién es bienaventurado? Quien no anda en consejo de aquel que ha rechazado a Dios, quien no camina en compañía de los que se han apartado de Dios, quien no se sienta en la silla de aquel que no tiene temor de Dios. Entonces, lo primero que nos dice el Salmo, bienaventurado quien cuida sus influencias. Bienaventurado quien cuida con quien camina cada día. ¿Qué va a pasar, dice, con los malos? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Dice que son como paja. El verso 4 lo dice. No así los malos, que son como el tamo, dice la Reina Valera, que representa la paja, que arrebata el viento. Otras versiones dicen, en la NTV, dicen, no son como paja inútil que esparce el viento, como paja arrasada por el viento, como paja que se lleva el viento. La TLA, son como polvo que se lleva el viento. En la versión en inglés dice chaff. Ese chaff significa que no tiene valor, que es liviano. Entonces, ¿a qué representa esta paja? Algo que está seco, ¿no? Dice que los malvados son como paja, algo que está seco, que no tiene valor, que no tiene peso, se lo lleva el viento fácilmente, que no se sostiene, que no es firme, que no es estable y que está desprotegido, que lo arrebata el viento. ¿Recuerdan esta felicidad que se mantiene en la tempestad? Pues el malvado dice que no está protegido, que viene el viento y lo arrebata. Interesante esta parte, a mí me hizo meditar mucho sobre el valor. Sin valor, sin peso. ¿Acaso muchas cosas de las que hacemos en esta vida no son para que las personas o incluso nosotros mismos podamos ver el valor que tenemos, el peso que tiene nuestra vida? ¿Acaso no hacemos y buscamos muchas cosas por reconocimiento? Porque sepan el impacto que tenemos en la vida de las otras personas. Qué ironía hacer mucho dinero o ganar mucho poder o mucha fama para luego terminar sin valor, sin valía, sin peso, seco, sin que nada me sostenga y estar desprotegido. ¿Qué pasará con ellos? Dice el verso 5. No se salvarán. Primero dice eso, no se salvarán. A ver, vamos al verso 5 en la Reina Valera. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. En la otra serán condenados. No se sostendrán. Los malvados caerán bajo el juicio. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Los que se han apartado de Dios, los que no tienen temor de Dios, aquellos que han rechazado a Dios, tienen un final
casi en su camino, que es que no se salvarán y que no formarán parte. Es decir, ellos hicieron su reunión, su cena entre los burlones, entre aquellos que rechazan a Dios, y está bien, entre ellos son amigos, pero cuando quieran entrar a la mesa del Señor, a la mesa de los justos, dice la palabra, ellos no formarán parte de este grupo. Eligieron su grupo de influencia, eligieron su grupo de amigos y también al mismo tiempo rechazaron el grupo o la mesa del Señor. Por lo tanto, no formarán parte, dice la NTV. ¿Qué más dice la Biblia? El verso 6 dice, su senda, miren, qué interesante, mas la senda de los malos perecerá. Los guiará a la destrucción, a la perdición, al desastre, al fracaso y en la versión en inglés dice a la ruina. Se los voy a poner aquí en los paralelos para que lo puedan ver y no digan el Carlitos está diciendo lo que quiere. No, aquí dice, miren, si pueden ver en su pantalla, en la Reina Valera dice, mas la senda de los malos perecerá. En la NTV los llevará a la destrucción. Los malvados, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. En la otra dice, los lleva al desastre. En la TLA se encaminan al fracaso. Y en la versión en inglés dice, los lidera a la ruina. A la ruina. Entonces, ¿qué pasará con ellos? Se secarán, perecerán. Todo aquello que comienzan con tanto ímpetu, toda esa vida, toda esa energía, todas sus fuerzas, terminarán en el fracaso, en la destrucción, la perdición, el fracaso y la ruina. Es decir, al final se secará. ¿Qué manera de comenzar este estudio bíblico? ¿Qué manera de comenzar el libro de Salmos? Sabemos que la escritura es inspirada por Dios y Dios decidió que el Salmo 1 vaya como el Salmo 1 y que comience de esta forma, con una advertencia, con un cuidado, con un mira a dónde estás yendo. Si no sabes a dónde estás yendo, entonces mira tus influencias, mira qué personas son las que más influencian en tu vida y mira y ten cuidado que no sean personas que han rechazado a Dios, que no se han apartado, que se han apartado de Dios o que no tienen temor de Dios. Con esto no digo, hermanos, que hay que excluir totalmente a las personas que no son cristianas de nuestra vida, ¿no? Porque eso iría en contra de lo que representa el evangelismo, ¿no? De lo que dijo Jesús, los envío como ovejas entre lobos, vayan y prediquen el evangelio, eso está muy bien. Pero una cosa es ir y predicar el evangelio y ser influencia para las personas que no conocen a Dios, y otra cosa es ir y que nos influencien las personas que no conocen a Dios y que sean ellas y que sea de ellas quienes escuchamos el consejo, quienes disfrutamos la compañía y con quienes nos sentamos en su mesa para seguir su camino. Es muy diferente una cosa de la otra. Entonces, hermanos, el Salmo 1 comienza con una gran advertencia y nos dice, cuida tu camino. Aun si no sabes a dónde está yendo, aquí te doy una pequeña guía. Puede ser que tu camino o a donde estés yendo o todos los esfuerzos que estés haciendo terminen siendo una gran ruina, un gran fracaso. Tal vez ahora no, tal vez ahora las cosas están saliendo muy bien y tú puedes estar riéndote de Dios y de las cosas de Dios. Pero en su momento, dice, al final del camino no tendrá tu valor, tu vida, ningún valor. Bien. Ahora, pero no se queda ahí el salmo. Gracias a Dios, hay más. Y vamos a ver en este nuevo cuadrito que les comparto en pantalla, dice, bienaventurado quien sí. Lo primero decía quien no. Bueno, ahora quien sí. Vamos a ver qué dice. En el Salmo, en el verso 2 comienza. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Delicia, esta palabra, jefetes. Jefetes, ahí está en su pantalla. Tal vez yo no lo pronuncio bien, pero viene de esa raíz jefetes, que significa voluntad, que significa deseo, interés y placer. Es decir, su voluntad, su deseo, su interés y su placer está en la ley de Jehová. A ver, la mayoría de aquí somos bolivianos, algunos somos cochalos, entonces seguramente cuando vamos a comer un platito el domingo, muchos dicen, yo quisiera, no sé, un charque, yo quisiera un lapin, ay, qué rico, ¿no? Yo quisiera desayunar una salteñita, esa es mi delicia, es mi deseo, y mi voluntad me va a hacer prender el auto y manejar e ir hasta donde venden una buena salteña y traer a mi familia, ¿no? Entonces, es lo mismo acá, esta palabra delicia, me deleito, ¡ay, qué rico, qué rico! ¿Qué es qué rico? Pasar tiempo, dice, en la ley de Jehová, meditar en su palabra. Y no tengo que ayunar, más bien no tengo que ayunar, puedo comer salteña día y noche, no, sino que puedo pasar en la palabra del Señor día y noche, meditar en su palabra constante. ¿Qué pasará con eso? Bienaventurado será el varón que es su delicia pasar tiempo en la palabra del Señor. Medita se refiere a aquel que tiene la disciplina, aquel que tiene el hábito de pasar tiempo con el Señor. ¿Cuáles son tus hábitos, hermano? En la mañana te levantas y seguramente te cepillas los dientes y tienes tus costumbres, tus rituales, tus hábitos, tienes tu disciplina. Bueno, es parte de tu disciplina pasar tiempo con el Señor, es parte de tus hábitos, hábitos innegociables, recuerdan a Jesús. Jesús se levantaba temprano, iba, buscaba a su Padre. Él tenía ese hábito que no era negociable de pasar tiempo meditando y hablando con su Padre. Bien, ¿qué pasará? Dice el verso 3. Dice, la persona que es así, que tiene su delicia, su deleite en Jehová, dice, será como un árbol. Primero vamos a ver el verso 3. Dice, plantado. Esta palabra plantado se refiere a algo a una plantita que no crece en el bosque como sea, ¿no? Una hierbita que bueno, veamos de qué se alimenta y ojalá crezca. No, plantado se refiere a un jardín. ¿Quiénes de ustedes tienen un jardín, hermanos, hermanas? A ver, por favor, levanten su manito para que sepa que no estoy hablando solo primero. ¿Quiénes de ustedes, hermanas, hermanos, tienen un jardín? ¿Quiénes cuidan su jardín? Ahí hay una persona que ha hablado bien. ¿Quién más, hermanos? A ver, o quiénes les gustaría tener un jardín o conocen cómo es el tener un jardín, una tía, un tío, algún amigo ahí que cuida su jardín. Si se han fijado, para tener un jardín hay que plantar las plantitas. Es una plantita que tiene un propósito y que es cuidada, ¿no? Que se le pone buena tierra, tierra negra, que sea húmeda, que la maceta tenga un huequito abajo, o si no, si es en la tierra, entonces que sea un lugar con sombrita. Eso es algo plantado. A eso se refiere con alguien plantado. Entonces, el salmo se refiere a que la vida de aquel hombre o mujer que busca así al Señor, que se deleite en el Señor, será alguien plantado. No es alguien que nace por las circunstancias, que está ahí y bueno, veremos qué pasa al azar. No, es alguien que tiene un propósito, es alguien que ha sido escogido, es alguien que es cuidado y por lo tanto es plantado, dice el verso 3. ¿Plantado dónde? Junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, constantemente está siendo nutrido, hay alguien que vela por él, constantemente recibe esta agua. Verso 5, ¿qué pasará con aquel que se deleita en el Señor? Dice el verso 5, serán salvados.
El malvado que dice, no se levantarán los malos en el juicio. En contraste o en comparación sería que los justos sí se levantarán, en los justos sí serán salvados en el día del juicio, sí serán rescatados, eh, dice el verso 5. Y finalmente el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Esta palabra conoce se refiere a una relación, no solamente una biografía, es decir, yo conozco la biografía del Amparito, ¿no? Yo sé cuándo ha nacido, cuántos hijos tiene, cómo se llama, qué color le gusta. No, eso podría ser una biografía, pero aquí esta palabra conoce se refiere a alguien que realmente ha interactuado con la Amparito. Sé cómo es su carácter, puedo charlar con ella y sé que le gusta, sé que no. Y así, a eso se refiere conocer a alguien que tiene una relación con esa persona. Entonces dice que el Señor conoce el camino de aquel que se deleita en Jehová. Es alguien conocido. ¿Recuerdan este suceso que ocurre en, en Mateo cuando Jesús está hablando con los fariseos y muchos de ellos le dicen, pero Señor, yo en tu nombre he expulsado demonios? Eh, eh, no recuerdo qué más dice, pero esa parte sí. Y Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, no los conozco. En cambio, dice el Salmo 1, bienaventurado quien se deleita en la palabra del Señor, porque Él es conocido por Dios. Él ha sido escogido y es plantado con mucho cuidado. Su vida ha sido plantada en el jardín del Señor, en esas corrientes. Se refiere mucho esto al jardín del Edén, ¿no? Nos traslada nuestras mentes, nuestra imaginación al jardín del Edén, donde había esta naturaleza hermosa y las plantas crecían y todo estaba bien cuidado. Bueno, el que se deleita en el Señor, el que pasa, el que tiene la disciplina, el hábito, el interés, la voluntad, el deseo de pasar tiempo meditando en su palabra día y noche, es alguien escogido, cuidado, plantado, alguien que será salvado, alguien que es conocido. ¿Y qué pasará? Dice, da fruto, da fruto. Yo sé que es una cosa metafórica, dar fruto. Podemos hablar de los frutos del Espíritu, podemos hablar del fruto de todo nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, y qué lindo dar fruto. Podemos hablar de la descendencia, da fruto, dice, ¿no? Se puede referir a muchas cosas, ahora lo vamos a especificar, pero dejemos que el Espíritu también nos hable, ¿no? Y veremos a qué fruto se refiere, ¿no? También se refiere a que es productivo. Miren el verso 3 dice, y su hoja no cae, da fruto en su tiempo. Es una vida productiva, es una vida que da fruto, es una vida de abundancia. ¿Por qué es una vida de abundancia? Porque estas aguas que corren constantemente están nutriéndolo constantemente, por lo tanto, inevitablemente, hermanos, en consecuencia inevitable, no es algo que la plantita tiene que forzar y decir, yo me voy a esforzar. No, el agua está ahí. ¿Qué representa el agua? Es esa palabra de Dios, ¿no? El árbol está sembrado y la palabra de Dios, como si fuera agua, constantemente está regando su vida, nutriendo su vida. ¿Y qué pasa? Hay abundancia. Y ojo, hermanos, no hablo de abundancia material, hablo de abundancia espiritual. ¿Y por qué no material? Quizás también Dios bendijo con mucha abundancia material a varios de sus elegidos, ¿no? Podemos empezar con Abraham, ¿no? Pero no quisiera que nos enfoquemos en eso, sino en lo que se refiere a lo espiritual, a una relación con Dios, ¿no? Y es alguien valioso, valioso, importante, ¿no? Que es reconocido por Dios, que tiene su valor. Y finalmente dice, todo lo que hace prosperará.
¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Quieres que prospere? ¿Crees que va a prosperar? ¿A dónde estás yendo? ¿En qué estás empeñando todo tu esfuerzo, toda tu energía, tu juventud o tus fuerzas? ¿Va a prosperar? ¿Qué crees? Acá dice que el que se deleita en el Señor, todo lo que haga prosperará. ¿Qué decisiones importantes estás por tomar? Tal vez tienes miedo del riesgo que conlleva. Si te deleitas en el Señor, todo lo que hagas prosperará. Entonces, no lo digo yo, por si acaso, hermanos. Está en la Biblia, verso 3. Les voy a mostrar el paralelo. Verso 3, aquí están los paralelos. Dice, todo lo que hace prospera y prosperan en todo lo que hacen. Todo cuanto hace prosperará. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hacen le sale bien. Y en inglés dice lo mismo. Todo lo que hace prospera. Entonces la Biblia inicia el libro de Salmos con un salmo sumamente poderoso que habla lo más interno de nuestro corazón. Bienaventurado el varón que evita cierta influencia y bienaventurado el varón que busca, que desea, que se deleita en la palabra del Señor. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿a dónde vas y con quién? Y me comí el acento, pero bueno, no importa, se entiende. ¿A dónde vas y con quién estás yendo? Ahora, hermanos, una vez entendido esto, hemos comprendido un poco mejor del contexto, del significado de las palabras, de la dirección que nos quiere dar el Salmo 1. Quisiera escuchar, como siempre y como ya es costumbre en estos estudios, que cada uno pueda compartir un poco de lo que ha comprendido de este Salmo o qué le ha llamado la atención o si no, qué dudas tiene respecto al libro de Salmos o a Salmos. Termina mi parte, escucho sus comentarios, hermanos. Adelante, por favor. Carlitos, a mí me hacía reflexionar en la parte en la que dice plantado, no había reflexionado antes. Cuando tú plantas algo, preparas la tierra primero y te aseguras, si quieres que sea un árbol, buena tierra, en primer lugar. Y segundo, esa semilla que se ha plantado debe morir, ¿no? Y una vez que muere, recién sale como la planta. Entonces, me hace reflexionar en cuántas cosas, tal vez en mi vida, reflexionando en la palabra, deben seguir siendo plantadas y seguir muriendo y llevadas a Cristo, ¿no? Para que puedan ser ese árbol eh, del que habla el Salmo 1. Excelente. Gracias, Carlita. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario añadiéndole ahí a Carlita o aparte del Salmo? Yo, Carlitos, la parte en la que dice igual, o sea, me llama mucho la atención cuando dice que si haces las cosas bien, todo va a salirte bien, ¿no? O sea, si tú buscas al Señor, si, como, o sea, si plantas, como tú hacías referencia a cómo crece una plantita en un jardín, o sea, si tú haces todo lo correcto para que esa planta nazca, para que esa planta se reproduzca, todo va a salir bien. Pero en cambio, si no lo haces de esa manera, es inútil, ¿no? Y ahí dice, se esparce como el viento. Entonces, es, es la vida en sí, o sea, es la referencia con la vida, ¿no? Si haces las cosas bien, te va a salir todo bien. Y si haces mal, o sea, si eres malvado, pues te va a salir todo mal. Bien, gracias. Gracias, Ari. Gracias, Carlita. Justo estaba recordando algo igual
referido a, a que me comentó mi suegra, me comentó esto, fue muy lindo. Estábamos meditando en el Salmo 1 con ella y, y hablando de la abundancia, ¿no? Se refiere a cómo será un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua, pues dice que constantemente el agua viene, ¿no? El árbol crece, se nutre bien, está bien nutrido y las semillas del árbol se esparcen constantemente en la tierra que está cerca del río. Y como hay río, entonces todo lo que está alrededor empieza a crecer. Entonces, esta abundancia también se refiere a que nuestra vida va a afectar a todo nuestro alrededor con más vida, ¿no? Todas las semillas que caen alrededor también van a crecer llenas de vida. Qué interesante eso. Y justo eh, me hacía pensar en mi suegra y en sus hijas, ¿no? Como Dios ha bendecido tanto la vida de ella y la de su familia cercana. Gracias, Arita. Gracias, Carlita. Sin más, hermanos, adelante, tenemos tiempo, así que buen A momento mí para me llama reflexionar. a mí me llama la atención la pregunta inicial que hacía Carlitos respecto a hacia dónde vamos, en este barco de la vida, hacia dónde vamos. Y la verdad, esto un poquito apartándome del salmo, y que sí me llama mucho la atención las cosas, pero esa pregunta me voló la cabeza porque en el día a día de nuestro caminar con el Señor y a veces abrumados con con nuestra rutina, creo que olvidamos hacernos esta pregunta. A veces nos gana el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, a veces incluso lo material, las provisiones, las enfermedades de nuestros seres queridos. Recién saliendo de una pandemia hemos experimentado ciertos traumas por perder gente que conocemos y todo. Y personalmente yo me olvido hacerme esta pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo estoy sembrando? Si estoy haciéndolo siquiera, si estoy sembrando algo positivo para después cosechar. Y eso es lo que yo rescato de esta lectura, el hacerme esa pregunta en medio de una rutina, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y a veces nos olvidamos que estamos de la mano del Señor, aunque no nos damos cuenta. Y es que a veces pensamos que hacemos las cosas bien y no nos resulta, no sale como queremos. Y nos ponemos a pensar tal vez, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué lo que estoy haciendo no tiene fruto? ¿Será que lo estoy haciendo en el Señor o lo estoy haciendo para mí? ¿Lo estoy haciendo para agradarle a alguien? ¿Para quedar bien con algunas personas, con algunas cosas? Y me cuesta retomar esa senda, ¿no? Ese caminar con el Señor. Y la verdad que yo estaba esperando mucho estas reuniones porque nos dan un enfoque, nos hacen una pausa y nos ponen a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Gracias. Gracias, Henry. Es precisamente igual lo que me pasó a mí. Esa pregunta me caló muy profundo y claro, a veces podemos meterle toda nuestra energía a algo, ¿no? Y con todo el afán, con todo el interés, con toda la fuerza y decir, voy a hacer que esto funcione hoy. Y nos empeñamos, ¿no? Y empezamos con todo, pero el Salmo nos invita a reflexionar en qué puede terminar eso si no hay eh, tiempo con el Señor, si no hay esa delicia con el Señor, si no enfocamos correctamente nuestras fuerzas, puede terminar siendo paja, ¿no? Algo que no tiene ningún valor. Y eso le pasó hay una parábola, ¿no? Cuando Jesús le cuenta la parábola del hombre rico que se enriqueció y dijo, ya ahora dormiré y beberé y listo. Y viene Dios y le dice, necio, ya vienen por tu alma. ¿Y qué pasó con todo? Terminó siendo paja sin sentido.
quedó para otros o para nadie, ¿no? Todo el esfuerzo. Así que, si bien algunos pueden decir, yo no sé a dónde estoy yendo, el Salmo más o menos te da una perspectiva de dónde puede terminar tu camino, en función a cuál es tu delicia, en función a cuáles son tus hábitos el día de hoy. Gracias, Henry. Espero que este salmo te siga acompañando. A mí me sigue acompañando todos los días. Entiendo algo más. Todos los días recuerdo algo más. Y por si acaso, hermanos, está en YouTube. En nuestra página de YouTube está el Salmo 1 narrado en diferentes versiones. Ahí creo que dura 5 minutos. Lo pueden escuchar. Yo lo escucho una y otra vez y me sigue alimentando, ¿no? Es tal cual como esa agua que nutre. Bien. ¿Quién más, hermanos? Adelante, por favor, que está linda la charla. Y yo, Carlitos, Adelante, Amparita. sí, yo creo que realmente esta palabra es tan necesaria y tan útil en nuestra vida, así como habla de una planta que son plantas recién plantadas y cómo van creciendo. Yo creo que cuando una plantita, se pone una plantita, digamos, en el jardín, ¿no? A veces hay tormentas, hay tanta mal tiempo, bien lluvias o bien vientos torrenciales que pueden dañar la plantita o arrancarla, ¿no? Pero yo entiendo de que realmente ahí es en el caso de la plantita, ¿no? La mano del jardinero, de su cuidador, que es quien le protege, que seguramente un poco le daña, pero de todas maneras la planta está bien plantada y está enraizada. Entonces, sí me pongo a pensar, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, que los que estamos siguiéndole al Señor, eh, tenemos problemas, como la misma palabra lo dice, tenemos circunstancias, situaciones, pero es Él el que nos lleva, ¿no? Adelante, el que nos eh, saca adelante siempre, aún en los problemas, aún en esas situaciones que pasamos. Yo creo que el Señor siempre está pendiente de sus hijos, pendiente de su plantita en el caso, y pues nos sigue regando, nos sigue ayudando si es que estamos ya por marchitarnos. Él nos recupera, nos ayuda a salir adelante, ¿no? Entonces, realmente no hay otra cosa que decir o que pensar, sino que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que nos cuida a pesar de tantas cosas que a veces vivimos, ¿no? Nos mantiene siempre firme en su palabra, en el amor que le tenemos a Él. Eso sería, Carlita. Gracias, Amparito. Así es. Y el Señor nos mantiene firmes, nos mantiene estables a pesar de las circunstancias. Tantas cosas han pasado este tiempo, ¿no? Contando con la pandemia y los problemas económicos y todo, y a pesar de que sopla el viento, Dios mantiene a sus hijos firmes, estables. Hay tiempo, hermanos, por favor, compartan. Ahí está Giovanna. ¿Cómo estás, Giovanna? Buen día. No sé si te animas a compartir algo que te haya llamado la atención. Debe ser muy tempranito ahorita en Perú. Buenos días, hermanos. Sí, acá estoy justo con mi esposo, estamos escuchando lo que nos está compartiendo Carlitos, y realmente es una reflexión, ¿no? Y me llamó mucho la atención el versículo 2 que nos habla que meditemos, que nos manda el Señor a que meditemos en su palabra, y nos dice de día y de noche, ¿no? Que estemos todo el tiempo eh, meditando en su palabra, que disfrutemos de las enseñanzas que nos trae la Biblia, que el Señor
se agrada de que compartamos un tiempo con Él, ¿no? Que en todos los afanes de la vida no olvidemos que ante todo lo principal o lo primero que debemos buscar es su presencia, ¿no? De leer su palabra, de adorarlo, de tener un tiempo de oración, ¿no? Y el Señor es el que va a proveer, el que nos va a sustentar en los tiempos de angustia, en cualquier situación que se nos vaya a presentar. Él va a estar ahí para levantarnos y Él conoce nuestras necesidades, ¿no? Y siempre va a proveernos, ¿no? Entonces ahí también muchas veces, como dice el hermano Henry, solemos olvidarnos y estamos afanados en nuestras responsabilidades o quehaceres o la misma familia, ¿no? Y pasan momentos así de dificultad y a veces ahí es donde dijimos, nos ponemos como que nos sacude y nos acordamos, ¿no? Y recién buscamos el tiempo con el Señor, ¿no? Entonces, la, esta, esta palabra nos dice que tenemos que estar con el Señor todo el tiempo, ¿no? En toda situación, en toda circunstancia, siempre buscar primero al Señor y disfrutar, ¿no? De ese tiempo con Dios y también de instruir pues a nuestros hijos en el mismo camino, porque es sembrar la semillita en sus vidas para que ellos a futuro también puedan hacer lo mismo con sus generaciones, ¿no? Entonces, para mí también es uno como que una llamada de atención, ¿no? Un consejo, una recomendación que nuestro Padre nos da y nos muestra el destino, ¿no? De los dos caminos que están puestos delante de nosotros y que nosotros decidimos tomarlo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro Padre siempre va a buscar y va a anhelar que nosotros tomemos el camino correcto, ¿no? Y que siempre disfrutemos de su presencia. Eso es todo, Carlitos. Gracias. Gracias, Giovanna. Y claro, él también disfruta de nuestra compañía, ¿no? Él quiere ser conocido y quiere bueno, pasar tiempo con sus hijos. Qué lindo saber que Dios también disfruta de nosotros, no solamente nosotros de él. Y ahora, hermanos, también es interesante porque algunos pueden decir, pero la verdad es que a mí me cuesta mucho pasar tiempo con Dios, ¿no? Me cuesta ir a orar, no encuentro la fuerza, no encuentro el tiempo de leer mi Biblia. Entonces, a veces pasa, hermanos, es normal. Yo he aprendido que eh, pasar tiempo con Dios después del primer amor, ¿no? Que al principio es lindo, cuando uno recién conoce al Señor es muy fácil buscarlo, pero después de un tiempo a veces los afanes de la vida hace que bueno, perdamos de alguna forma el interés. Y ahí he aprendido que pasar tiempo con Dios es un gusto adquirido. ¿Alguna vez han comido algo que al principio no les gusta, pero después lo van probando, y después con el tiempo de haberlo probado tanto, dices, qué rico esto, ¿no? Es un gusto adquirido. Y a veces veo así mi relación con Dios. Al principio es difícil, pero hago el esfuerzo, hay un esfuerzo, hay una voluntad ahí ¿no? Que al principio es como casi a la fuerza, pero después se vuelve un gusto adquirido, hermanos. Es como, uy, qué lindo, ¿no? Voy a estar con el Señor. Eh, es comprensible que al principio cueste, pero les animo a que si está costando, hagan ese esfuerzo, como lo han hecho hoy día algunos seguramente, levantarse más temprano, no estar conectados, estar atentos. Les animo porque esto da fruto y después es más fácil y cada vez es más fácil y cada vez se disfruta más y se llega a tener ese deleite en pasar tiempo con nuestro Padre.